necesitamos definir qué es pecado según las Escrituras. Si le preguntamos a una persona, incluso a una persona creyente, qué es pecado, respondería, lo voy a plantear así. Si le preguntáramos a diferentes personas sobre qué es pecado, posiblemente nos van a dar una respuesta diferente. Unos nos van a decir, pues es portarse mal, es ofender al Creador, pecado es cuando no estamos a cuentas con el Eterno. Se pueden dar muchos significados que de pronto rayan en lo subjetivo. Incluso hay personas que pueden decir de una manera específica, pecado es robar, pecado es matar, pecado es mentir. Y como el concepto de pecado lo hemos encerrado solamente en esas transgresiones, pues no nos consideramos pecadores, porque no mentimos, no robamos, no asesinamos, y entonces no somos pecadores. Pero el concepto de pecado va más allá que solamente decir una lista de 3 o 4 pecados con los que no nos identificamos. Pero habrá otros pecados que hay en nosotros que posiblemente no nos hemos dado cuenta, que están ahí de manera sutil en nuestro carácter, que están ahí de manera sutil en nuestro temperamento, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Y bueno, esta transmisión no es para hacer una lista de todos los pecados que ahora encontremos, ¿verdad? Pero sí que podamos pedir al Eterno que su Ruach HaKodesh nos ayude a discernir esos pecados para que una vez identificándolos podamos emprender un camino de cambio, un camino de mejora, un camino de crecimiento espiritual. En la cultura actual se da un significado a las palabras muy relativo, se relativizan las cosas. Es decir que cuando queremos definir pecado, por ejemplo, cada persona da una definición diferente. Pero si queremos comprender mejor este concepto, pues qué mejor que sea la Biblia la que nos defina el concepto de pecado. Sabemos que hay una definición muy precisa acerca de lo que es pecado en el Brit Hadashah, aquí en Primera de Juan, que es el libro que estamos leyendo, pero vamos a saltar al capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí estamos en Primera de Juan 3, 4. Y dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley. Recordemos que la palabra ley es la palabra que se usa para traducir Torá, que la correcta definición o el correcto significado debería ser instrucción. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Y aquí tenemos claramente la definición de lo que es pecado, ¿sí? Nos dice que pecado es infringir la ley o infringir la Torá. La palabra ley, y lo voy a poner en el pizarrón para que lo tengamos presente. Entonces comentábamos que la palabra ley es la palabra Torá. La palabra Torá se escribe de la siguiente manera. ¿Sí? Torá. Y su significado es el siguiente. Podemos entenderlo de 3 formas diferentes, como instrucción, enseñanza y dirección. En este caso, de nuestro Elohim, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Y esa es la manera en la que debemos traducir. Te invito a ver un video acerca de Torá, un video que publicamos dentro de nuestros estudios de Introducción a la Torá. Este video se llama La Torá en el pensamiento hebreo. Y ahí hemos definido cómo esta palabra debe comprenderse como instrucción, enseñanza y dirección, porque ley tiene una connotación que la relacionamos al legalismo, la relacionamos a una norma fija, a una obligación, a un castigo incluso. Si rompes la ley vas a tener un castigo. Y bueno, mentalmente tenemos esta connotación negativa de la palabra.
Además, una ley simplemente es un límite, es una norma, no nos lleva a otro lado. Pero ¿qué pasa cuando entendemos que Torah es instrucción? La instrucción sí nos lleva a otro lado, nos lleva al conocimiento. La enseñanza también nos lleva a otro lugar, nos lleva a la sabiduría. La dirección, ¿sí? Nos lleva hacia el propósito de Elohim. Entonces, el concepto Torah se amplía cuando lo entendemos con su significado correcto. Además, la enseñanza, la dirección y la instrucción no nos limita, simplemente nos provee algo que Adonai nos quiere otorgar. Así que es un buen ejercicio que cada vez que veamos la palabra ley, seamos conscientes que detrás de esa palabra está la palabra Torah, ¿sí? Y bueno, y Torah se refiere a las instrucciones, las enseñanzas que Adonai le delegó a Moisés para que fueran plasmadas por escrito en lo que hoy conocemos o lo que en el sistema religioso comúnmente se conoce como Pentateuco, lo que también llamamos los primeros 5 libros de la Biblia. En Génesis hay enseñanza, instrucción y dirección. En Éxodo hay enseñanza, instrucción y dirección. Y de la misma manera en Levítico, Números y Deuteronomio. Es ahí donde se encuentra la Torá de Adonai, donde están sus instrucciones por escrito. Y es también conforme a esta Torá que Adonai hizo pacto con su pueblo. Vayamos a Éxodo 34:27. Vamos a Éxodo 34:27. Dice: Adonai le dijo a Moisés. Adonai dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto, alianza contigo y con Israel. Entonces, escribe estas palabras. Por lo tanto, el pacto de Adonai para con su pueblo es conforme a lo que está por escrito, no a la Torah oral, no a mandamientos de hombres, sino a lo que está por escrito en la Torá que delegó a Moisés. Lo confirmamos también con Deuteronomio 29:1, que dice así, Deuteronomio 29:1, estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. En otras palabras, toda la alianza, todas las instrucciones y la enseñanza que delegó a Moisés en todo el trayecto del desierto. Aquí habla de Horeb, que se refiere al monte Sinaí, pero también se refiere a las instrucciones dadas en Moab, que fue justo antes de que entraran a la tierra prometida. Y si leemos el versículo 9, nos dice lo siguiente, una bonita promesa para todos los que guardamos o buscamos guardar obediencia. Dice Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto, de esta alianza, y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Sí? ¿Cómo sería nuestra vida si desde el principio hubiéramos guardado, hubiéramos puesto por obra la voluntad, las instrucciones, las enseñanzas y la dirección de Adonai, el que creó la vida, el que nos diseñó a nosotros, el que nos ha creado, nos dio un manual de instrucciones, de enseñanzas y la dirección que debemos seguir? Porque la Torá es como si fuéramos en un camino y vamos siguiendo la instrucción del GPS. Nos dice dónde doblar a la izquierda, dónde doblar a la derecha, qué vialidad tomar, cuánto nos falta para nuestro destino. Y eso es justamente lo que hace la Torá en nuestras vidas. ¿Cómo sería nuestra vida si desde el principio hubiéramos sido instruidos en la Torá? Evidentemente nunca es tarde, ¿sí? Tenemos la gran oportunidad y el privilegio de que el día de hoy conocemos de Torá y podemos empezar a caminar conforme a su voluntad. Además, debemos saber que nuestra vida, la vida que haya transcurrido, el tiempo que haya transcurrido en nuestra vida, pues en nada se va a comparar con la vida eterna. Esto solo es el principio. Bien, la Torá entonces son las instrucciones de Adonai para su pueblo escogido. El Brit Hadashah dice que el pecado entonces, por definición bíblica, es infringir la Torá, es infringir esas instrucciones de Adonai, esa dirección, esa enseñanza. Pecar es cuando no hacemos la voluntad de Adonai, cuando no seguimos sus instrucciones para nuestra vida.